Hola, nuevamente bienvenidos al canal, otra vez con una nueva historia en la cual vamos a contar un poco sobre lo que venimos haciendo todas las semanas, hablar sobre historias de emprendedores, historias de negocios que tienen dificultades, que han superado, que han funcionado, que no han funcionado, qué es lo que podemos sacar de aprendizaje de cada una de estas historias. Y la historia de hoy no es diferente. Recientemente estuvimos en Argentina haciendo unos paseos y descubrí historias súper interesantes. Dos de ellas las quiero compartir con ustedes, y la de hoy, de esta semana, va a ser una historia que está enlazada con una gran pérdida, con un gran dolor de muchos años, de la pérdida de muchos emprendedores al mismo tiempo, y cómo a partir de esa gran pérdida surgió un gran título a nivel país. Y estoy hablando sobre las vinícolas argentinas, estoy hablando sobre los vinos argentinos hoy reconocidos mundialmente. Pero lo que pocos saben es la historia por atrás de la conquista del nombre internacional de los vinos argentinos. Así que hoy vamos a hablar sobre eso. Y como de costumbre, antes de nosotros empezar nuestra charla de hoy, no se olviden de los rituales que tenemos. Los rituales son dar un me gusta, inscribirse en el canal y, por supuesto, activar la campanita para que cuando salgan los videos ustedes puedan recibirlos de primera mano y no se pierdan los videos que van a salir. La historia de hoy es una historia súper interesante. Se nos contó en una bodega. Voy a dejar alguna foto, pasar alguna foto en la bodega donde estuvimos con toda la familia. Un viaje muy fantástico porque vino toda la familia nuestra de Brasil. Decidimos ir a Argentina para encontrarnos y hacer recorridos por cosas típicas, y de ahí es que surgen dos de las historias. La historia de hoy viene de la historia del vino, del agasajo que tuvimos en una vinícola que fuimos a visitar en la región de Entre Ríos, en Argentina, que si bien no es conocida por los vinos, porque por lo general las regiones más conocidas son las regiones preandinas en Argentina, como Mendoza, como Jujuy, y lo que nosotros acabamos percibiendo es que no conocíamos la historia del vino argentino hasta que esta gente en la vinícola, cuando nos reciben, nos cuentan la historia. Y la historia está muy enmarañada al dolor, al sufrimiento, a la pérdida de empresarios. ¿Por qué es importante ver esto? Bueno, porque esta historia va a tener dos formas de ver una misma situación. Y quiero compartirla con ustedes porque al final de las cuentas, un gran sacrificio que fue realizado acabó llevando a una consecuencia muy positiva. Y quiero, con esta historia que voy a contar, dividir aguas y generar opiniones, porque sin duda que va a generar opiniones este momento, esta historia. Vean, nosotros tuvimos el agasajo y como ven en algunas de las fotos, tuvimos el agasajo acá en la vinícola Vouliers-Sarnet. Esta gente que tienen origen de los cantones suizos nos contaron la historia muy amablemente, nos contaron la historia del vino argentino, porque aunque no se han conocido, la región de Entre Ríos, que es una provincia dentro de Argentina, fue una de las primeras provincias productoras de vino. ¿Por qué esto es importante tenerlo en cuenta? Porque, no era una región conocida productora de vino. El mundo conoce los vinos argentinos por los vinos que vienen de regiones principalmente de Mendoza. Pero ¿por qué se dio este momento? En 1935, vamos a volver un poquito más en el tiempo, hasta el siglo XIX había una gran producción de vinos en esta región. Hasta 1930, creo que fue el último censo que se hizo de vinícolas, había en torno de 115 a 120 vinícolas en la región de Entre Ríos, una gran producción de vinos que se hacía en esta provincia. Pero en 1935, un gobierno militar que estaba en ese momento decretó el fin de las vinícolas, a no ser que fueran en unas regiones determinadas. Las regiones fueron justamente las regiones que hoy por hoy son las mayores productoras de vinos en Argentina. Y entonces ahí para 1930 había ocurrido la quiebra de la bolsa de Nueva York,
y esto había acarretado una gran crisis alrededor de todo el mundo. Esta crisis no le fue ajena, obviamente, a Argentina, y había regiones en las cuales no tenían otro tipo de recursos productivos, como son las regiones preandinas, y esto llevó a que en 1935 este gobierno militar, a través de un decreto, mejor contado, y creando la institución del vino, o creo que se llamaba, déjenme buscar correctamente el nombre, la política reguladora de vinos en Argentina, hace con que solamente unas pocas provincias sean las productoras de vino en Argentina. Estas provincias eran provincias muy pobres, porque eran provincias que no tenían estructuras como para producir granos o carnes o cualquier otro tipo de derivado, porque los suelos eran muy pobres. Además, no tenían lluvias, pero al mismo tiempo eran condiciones ideales para poder generar las plantaciones de vino, para poder desarrollar las vinícolas. Y de esta forma se determina por decreto que solamente las provincias de Mendoza, Catamarca, San Juan, La Rioja y creo que Río Negro fueron las únicas productoras de vino en Argentina. Pero primero se hace una comunicación, obviamente que 120 productores, 120 vinícolas, recuerden, no son solamente los productores de vino, es toda la estructura, son los empleados, las familias que dependen y que han aprendido toda su vida, desde 1870 en adelante hasta casi 100 años, de familias trabajando y produciendo eso, vinos, con su estructura, y de repente un gobierno dice no pueden más producir, tienen que parar de producir vinos, vayan a hacer otra cosa. Obviamente que hay una resistencia, pero cuentan las historias. Lo más triste era ver las policías llegando a las vinícolas y arrancando las barreras, arrancando la producción de la tierra para que no se produciera más nada en esa región. Y fue así que hasta 1994 las producciones de uva, las producciones de vinos fuera de las regiones que conté estaban prohibidas. A partir de 94 se deroga ese decreto y en las cámaras en Argentina se permite que toda Argentina que quiera plantar pueda volver a plantar. Y esta es la historia también de esta vinícola que yo les comenté. Ellos vuelven a plantar y a partir de que vuelven a plantar empiezan a tener una muy buena producción. Ellos se especializan en uvas específicas como el Chardonnay, también como el Merlot, Cabernet, Malbec, y traen una nueva cepa, nueva realmente. Hablemos que las cepas de uva tienen miles de años, algunas de ellas, y ellos están trabajando con una cepa que tiene apenas 40 años, que tiene un sabor muy particular. No voy a hablar de vinos, no es mi especialidad, si bien soy un degustador, pero es una cepa llamada Marcellés, la recomiendo si la tienen la oportunidad de probarla y viajan a Argentina. Muy rico el vino, no voy a hablar de eso, como les decía. Pero a lo que voy es que ellos retoman y tienen una gran venta y empiezan a crecer y empiezan a desarrollar y empiezan a incrementar cosas que no hacían, como los recorridos dentro de la vinícola, con almuerzos, con cenas, con hospedajes dentro de las vinícolas. Una estructura muy interesante porque ahora el vino no es simplemente la venta de la botella de vino, no es simplemente la venta de la botella del espumante, sino que ahora tenemos los servicios de turismo. Hoy por hoy, toda la industria turística en Argentina está desarrollada en base al vino, en base a la gente que quiere degustar vinos argentinos que son famosos en el mundo entero. ¿Por qué esta historia es interesante? ¿Por qué les decía de una gran tragedia y era un divisor de aguas? Ok, si ustedes toman la historia como la acabo de contar, nosotros podemos ver que para la región de Entre Ríos, para los vinícolas, para las 120 familias que les destruyeron sus formas de ingreso, fue un gran drama. De repente, de la nada, tienes que empezar a hacer algo que no sabes qué vas a hacer. ¿Cómo vas a empezar de cero? ¿A hacer qué en esas regiones? Con tu estructura armada, con tus empleados que ya conocen la mecánica, con tu familia que viene hace 70, 80, 100 años tal vez trabajando en esto. Y de repente, cero, nada. La dificultad de esta gente de sobrellevar esa vida y empezar una nueva actividad, como esta familia. Esta familia, el negocio de la vinicultura estuvo con ellos toda su vida. Nunca, dejaron de producir, cambiaron para otro tipo de cultivos, pero cuando tuvieron oportunidad volvieron a hacerlo.
Pero ahora volvieron a hacerlo con una otra estructura. ¿Y cuál es esta estructura, Guillermo? Bueno, ellos volvieron ahora con la estructura de decir, bueno, puedo ofrecer paquetes turísticos, puedo ofrecer picadas, almuerzos, cenas, tengo cabañas para alquilar dentro del predio para que la gente pueda divertirse, tomar, sin tener que manejar, quedarse acá cerca de nosotros, en un ambiente tranquilo, con parques, con piscinas. Ellos anexaron un nuevo rubro dentro de su propio rubro. ¿Y por qué dije que era un divisor de aguas y que iba a encontrar opiniones diversas en este video? Porque piensen, acompáñenme, ¿qué hubiera ocurrido si no hubiese ocurrido ese decreto? Si toda Argentina hubiera producido vinos de cualquier forma. ¿Será que los vinos argentinos hubieran alcanzado la fama mundial que tienen hoy? Porque al presionar las pocas regiones que existían para producir vinos de calidad, ellos tuvieron que desarrollar sistemas de riego específicos de gravedad de agua de las montañas, de los deshielos, de los Andes. Tuvieron que mejorar todos los tipos de suelos para poder producir mejor y con mayor calidad, lo que hizo con que justamente tecnificaran la producción, buscaran más conocimiento, emprendieran en nuevas habilidades para mejorar la calidad de los vinos y los vinos argentinos se tornaran lo que hoy son, de fama mundial, rivalizando con Chile, rivalizando con Francia, rivalizando con California. Los mejores vinos del mundo, hoy por hoy, dentro de los mejores vinos del mundo están los argentinos. La propia industria acabó desarrollando una industria turística. El vino no es el producto principal o tal vez sea el producto de mayor ingreso económico, pero no es hoy por hoy el único producto que una vinícola tiene. Hoy la vinícola puede ofrecer almuerzos, paseos guiados, el turismo en sí, hospedajes, experiencias gastronómicas. Una vinícola hoy tiene mucho más rubro a partir de un gran sacrificio que ocurrió en el pasado. No sabemos si hubieran continuado todas las vinícolas con una calidad tal vez no tan buena, porque los suelos de esta región no son los suelos de los Andes, tal vez no hubieran tenido la tecnología disponible como aquellas regiones tuvieron que ir a buscar para poder desarrollar esos vinos. Entonces el concepto que quiero decirles es, ¿será que hubiera el nombre del vino argentino alcanzar fama mundial si no hubiera sido hecho este decreto y exterminado con los productores de vinos en otras regiones, en otras provincias de la Argentina? Vamos a dejar un poco de comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Sí sabemos que cuanto más sacrificio hay en algo, en aquello que vamos a emprender, más superación es necesaria para seguir adelante. Más superación requiere conocimiento, aprendizajes, nuevas tecnologías y nuevas tendencias. Argentina supo aprovechar y cosechar muy bien todo eso para construir lo que hoy son los vinos argentinos y toda la industria turística alrededor de las vinícolas. Les dejo la reflexión para todos ustedes de que a veces una gran desgracia acaba construyendo un gran futuro. Todo depende de la perspectiva que nosotros tenemos sobre aquello que está ocurriendo ahí. Vean, hay una historia, es un apócrifo, o sea que no es una, está documentada pero no se sabe si es verdadera, de una conversación entre el Papa Julio II y Miguel Ángel cuando hizo el David. Entonces el David, la escultura, el bloque de mármol había sido intentado tallar por varios otros artistas anteriormente y habían fracasado. Es más, habían lastimado ese bloque de mármol anteriormente. Y en una conversación, cuando el Miguel Ángel quedó pronto, el Papa le pregunta cuando el David quedó pronto, el Papa le pregunta a Miguel Ángel, ¿cómo fue que pudiste construir esta fantástica obra de arte? Y dice, miré el bloque de mármol y saqué todo lo que no era el David. Esto lo que quiere decir es que la persona a veces de afuera no puede ver lo que hay adentro de algo. No podemos observar, es como una estrategia de marketing. Muchas veces no vemos lo que está adentro, vemos algo tosco por afuera y adentro hay algo que se nos escapa. En esta historia nosotros podemos ver la brutalidad de lo que ocurrió, la angustia de los productores, podemos ver todo eso que es lo que vemos de afuera, pero tal vez no vemos lo que está adentro, lo que ocurrió, lo que acabó dando una estrategia de marketing sin planificación. No estoy de acuerdo, porque no hubo una planificación, hubo una necesidad. Esos otros provincias argentinas como Mendoza, Catamarca, La Rioja son regiones muy pobres, suelos muy pobres, no tienen una gran producción de otras cosas, entonces hubo que decidir qué hacer para darles algún tipo de producción. Una medida que benefició a un grupo pequeño de personas en pro de que hubiera algún tipo de industria que se transformó en una gran industria. Hay un sacrificio para conquistar algo, hay una visión más
amplia de lo que hay dentro a largo plazo para nosotros construir algo que pueda ser de valor. Así que ténganlo en cuenta, piensen, reflexionen sobre esa historia, hagan comentarios si les gustó esta historia. La próxima historia que vamos a hablar es una historia también de dolor, también de pérdida, también de sufrimiento y de cómo lo transformaron en algo fantástico. También una experiencia de una visita a un local gastronómico en Argentina. Acá voy a dejar mi saludo a María, quien es hoy por hoy la gerenta de la bodega, que nos recibió muy bien. Ella, su esposo, que es el chef en la bodega, y sus padres, que nos recibieron, nos agasajaron con los vinos y que nos contaron las historias para que hoy yo pudiera transmitírselas a ustedes. Así que un gran saludo a todos ellos. Voy a dejar acá, obviamente en los comentarios, acá tienen un poco los contactos de esta vinícola para que la conozcan también si tienen la oportunidad. Vale la pena. Realmente el agasajo que nos hacen y que nos hicieron y que hacen es muy, muy acogedor, muy familiar, lo que lo hace mucho más, una experiencia mucho más íntima. Y un gran saludo a todos los productores argentinos, en realidad, que nos delician con la producción fantástica que han logrado a través de los años. Nos vemos en la próxima semana con una nueva charla. Nos seguimos viendo.